Imagínate que un día despiertas y descubres que el tiempo ya no es una forma de medir la vida, sino la vida misma. Cada minuto que gastas te acerca al final, y cada segundo puede hacer la diferencia entre seguir viviendo o desaparecer. Por eso, cuando empecé a ver In Time, El precio del mañana, pensé que iba a encontrarme con una peli de ciencia ficción más, pero terminé preguntándome, ¿y si pudiera ver exactamente cuánto tiempo me queda? ¿De verdad seguiría viviendo como lo hago ahora? La peli arranca presentándonos a Will Salas, un joven que vive en Dayton, una de las zonas más pobres de este mundo. Al principio parece una ciudad cualquiera, hasta que empiezas a fijarte en un pequeño detalle. Todos miran constantemente el reloj que llevan marcados en el brazo. Ahí entendemos que el dinero ya no existe y que el tiempo se convirtió en la única moneda que realmente importa. Cuando una persona cumple 25 años, deja de envejecer. Pero también comienza una cuenta regresiva de apenas un año. A partir de ese momento, cada cosa que haces tiene un precio. Comer cuesta tiempo, viajar cuesta tiempo, tomarte un café cuesta tiempo y hasta abrir una puerta puede costarte unos segundos. Lo más aterrador es que nadie puede negociar con ese reloj. Si llega a cero, simplemente tu vida termina. Y mientras veía todo eso, no podía dejarme de imaginar cómo sería despertar cada mañana sabiendo exactamente cuánto tiempo me queda. Porque, siendo sincera, considero que muchos dejaríamos de perder horas en cosas que ni siquiera disfrutamos, o al menos eso nos gustaría pensar. Mientras la historia avanza, conocemos un poco de la vida de Will, y rápidamente queda claro que él no vive, sobrevive. Trabaja todos los días en una fábrica para ganar apenas unas horas más de vida, horas que desaparecen casi tan rápido como las consigue porque todo tiene un costo. Después conocemos a Rachel, su mamá, aunque es bastante curioso llamarla así porque ambos aparentan la misma edad. Como en este mundo nadie envejece después de los 25 años, madre e hijo parecen hermanos. Los dos viven pendientes del reloj, calculando si les alcanzará el tiempo para volver a verse. Hay una escena donde Rachel sale del trabajo y empieza a correr desesperadamente porque le faltan minutos para llegar a casa. Y esa parte me puso bastante tensa porque aunque aquí nadie se muere por perder el bus o llegar tarde al trabajo, creo que todos hemos sentido esa ansiedad de mirar el reloj cada 5 segundos, correr porque el tráfico nos ganó o porque sentimos que el día ya no nos alcanza. La diferencia es que para Rachel no se trata de llegar tarde, se trata de seguir con vida. Pero lo que más me llamó la atención no fue la tecnología ni el reloj en el brazo, fue ver que nadie parecía cuestionar las reglas. Todos aceptaban esa forma de vivir como si fuera completamente normal. Si subía el precio del transporte, alguien podía quedarse sin tiempo para volver a casa, imagínate. Si aumentaba el costo de un almuerzo, tal vez esa persona ya no vería el día siguiente. Y mientras veía esas escenas no podía evitar compararlo con nuestra realidad. Obviamente aquí no pagamos con años de vida, pero muchas veces sentimos que el tiempo se nos escapa de otra manera. Pasamos horas atrapados en el tráfico, trabajando sin parar, dejando para después ese viaje, esa llamada o ese momento con nuestra familia porque ya habrá tiempo. Y cuando por fin nos damos cuenta, pasó una semana, pasó un mes o incluso un año entero. Creo que eso fue lo que más me atrapó de este inicio. No solo me presentó un mundo donde el tiempo vale más que el dinero, también me hizo pensar en lo fácil que es dejar que la rutina nos robe la vida sin que nos demos cuenta. Después de conocer cómo funciona este mundo, pasa algo muy loco. Una noche, Will entra a un bar y ahí conoce a Henry Hamilton, un hombre que tiene más de 100 años de vida en su reloj, algo que para cualquiera sería un sueño, pero en él se nota todo lo contrario. No está feliz, no presume el tiempo que tiene ni parece alguien que quiera seguir viviendo para siempre. De hecho, mientras todos lo ven con admiración, él solo está cansado. Y esa conversación con Will me pareció de las mejores de toda la peli, porque Henry le hace entender algo que nadie se había atrevido a decir. El problema no es que falte tiempo, el problema es que unos pocos acumulan tanto que obligan a millones de personas a vivir con apenas unas horas. Ahí fue cuando dejé de ver el tiempo como una moneda y empecé a verlo como una metáfora de las oportunidades. Esa misma noche ocurre algo que cambia por completo la vida de Will. Unos ladrones intentan robarle todo el tiempo a Henry, pero Will interviene y consigue salvarlo. Como agradecimiento, Henry se lo lleva a un lugar tranquilo para hablar un poco más.
Y mientras Will se queda dormido, Henry toma una decisión que nadie habría imaginado. Le transfiere más de 100 años de vida y deja apenas unos minutitos en su reloj. Antes de irse, le deja un mensaje muy claro: no desperdicies mi tiempo. Después de eso, Henry camina hasta un puente, deja que el reloj llegue a cero y pone fin a una vida que había durado más de un siglo. Y no sé ustedes, pero esa escena me dejó pensando bastante. Siempre creemos que tener más es la solución. Más dinero, más tiempo, más cosas. Pero Henry tenía prácticamente todo el tiempo del mundo y aún así había perdido las ganas de seguir viviendo. Eso me hizo preguntarme si el problema muchas veces no es cuánto tenemos, sino para qué lo estamos usando. Pero claro, en un mundo donde cada segundo tiene dueño, nadie va a creer que un chico pobre despertó de un día para otro con más de 100 años en el reloj. Apenas Henry aparece muerto, los guardianes del tiempo empiezan a investigar y todas las sospechas caen sobre Will. De un momento a otro pasa de ser un trabajador más a convertirse en el hombre más buscado de la ciudad. Y aquí fue donde la peli terminó enganchándome porque Will ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando. En cuestión de horas pasó de preocuparse por llegar vivo al día siguiente a cargar con una cantidad de tiempo que jamás imaginó tener. Y la verdad, con un problema mucho más grande de lo que él mismo alcanzaba a comprender. Ya debes tener 60. Después de escapar, Will toma una decisión que al principio parece bastante simple: ir a New Greenwich, la zona donde vive la gente más rica. La diferencia entre un lugar y el otro es tan absurda que parece que estás viviendo dos mundos completamente distintos. Mientras en Dayton las personas corren por cada segundo que vale la vida, aquí nadie tiene prisa. Caminan despacio, comen tranquilos, conversan sin mirar el reloj y viven como si el tiempo nunca fuera a acabarse. Esa parte me llamó muchísimo la atención porque la peli no necesita decirte quién es rico y quién es pobre. Basta con ver la velocidad a la que caminan. Y sabes, incluso en nuestra vida el tiempo también se siente diferente dependiendo de las oportunidades que tiene cada persona. Hay quienes pueden darse el lujo de parar un momento, mientras otros viven con la sensación de que si dejan de correr, todo se les viene abajo. Y en ese lugar conocemos a Philip Weiss, uno de los hombres más poderosos del sistema, y también a su hija Sylvia. Durante una fiesta, Will empieza a mezclarse con personas que tienen siglos de vida acumulados, algo que para ellos es completamente normal. Mientras todos hablan de negocios o disfrutan de lujos que parecen no tener fin, Will no deja de observar todo con cierta incomodidad. Él viene de un lugar donde una hora puede salvar una vida, y ahora está rodeado de personas que tienen tanto tiempo que ya ni siquiera saben qué hacer con él. Y ahí fue cuando sentí que la peli deja de hablar solo de ciencia ficción, porque, siendo sinceros, también pasa en nuestro mundo. No todos empezamos la carrera desde el mismo punto. Hay personas que nacen con oportunidades que otros pasarán toda su vida intentando conseguir. Y muchas veces terminamos creyendo que todo depende únicamente del esfuerzo, cuando la realidad suele ser mucho más complicada. Pero la conversación más importante llega cuando Will enfrenta a Philip y le dice una verdad que nadie quiere escuchar. Si unos pocos pueden vivir cientos de años, es porque millones de personas están obligadas a vivir con el tiempo contado. No es un error del sistema. El sistema fue diseñado exactamente para que funcione así. Y la verdad, hasta ese momento parecía que el enemigo era el reloj, pero en realidad el reloj solo era la herramienta. El verdadero problema era un sistema que convenció a todos que esa desigualdad era normal. Y no sé si solo me pasó a mí, pero esa idea de a poco me dio miedo, porque me hizo pensar en cuántas cosas aceptamos en nuestra vida simplemente porque siempre han sido así, sin detenernos a preguntarnos si realmente deberían seguir siéndolo. A partir de aquí la peli cambia completamente de ritmo. Ya no se trata de ver si Will logra escapar, sino de descubrir qué piensa hacer con todo lo que aprendió. Después de varias persecuciones y de que Sylvia termina involucrándose cada vez más en esta historia, los dos dejan de verse como enemigos y empiezan a entender que quieren lo mismo. Sylvia, que creció rodeada de privilegios, comienza a darse cuenta de que toda la vida vivió dentro de una burbuja, mientras que Will llevaba años luchando por sobrevivir un día más. Ella nunca tuvo que preocuparse por cuánto costaba un almuerzo o si le alcanzaría el tiempo para volver a casa, y creo que esa transformación es de las más interesantes, porque a veces uno no cambia de opinión cuando alguien le explica una injusticia, cambia cuando por fin le toca vivirla en carne propia.
Los dos terminan convirtiéndose prácticamente en una versión de Bonnie y Clyde, pero en lugar de robar dinero empiezan a robar tiempo. Asaltan bancos, atacan las reservas de las grandes empresas y reparten años de vida entre las personas que siempre habían vivido con el reloj al límite. Hay una gran escena donde la gente empieza a recibir tiempo de repente y todos se quedan mirando su reloj sin entender qué está pasando. Algunos incluso lloran porque por primera vez en mucho tiempo dejan de pensar en si llegarán vivos al día siguiente. Esa parte me gustó bastante porque me hizo pensar en lo diferente que actuamos cuando dejamos de vivir con miedo, cuando ya no estás preocupado por sobrevivir y solo ahí por fin puedes empezar a hacer planes, soñar, descansar o simplemente disfrutar un momento sin sentir que todo se está acabando. Pero como era de esperarse, cambiar un sistema que lleva funcionando toda la vida no iba a ser tan sencillo. Mientras más tiempo repartían, más nerviosos se ponían quienes estaban en la cima, porque entendían que el problema nunca fue perder unas cuantas horas. El problema era que la gente empezara a darse cuenta de que las reglas podían romperse, y esa idea me pareció muy poderosa. Muchas veces creemos que las cosas son imposibles de cambiar solo porque siempre han funcionado igual. Nos acostumbramos tanto a ciertas reglas, a ciertas rutinas o incluso a ciertas injusticias que dejamos de cuestionarlas. Y siento que In Time intenta decir justamente eso. El cambio empieza el día en que alguien deja de aceptar que así son las cosas y se atreve a imaginar que podrían ser diferentes. Y poco a poco empieza a pasar algo que hasta este momento parecía imposible. Cada banco que Will y Sylvia vacían, cada cápsula de tiempo que reparten y cada persona que recibe años de vida provoca un efecto en cadena. La gente ya no sale corriendo desesperada para llegar al día siguiente. Ahora empieza a detenerse, a mirar su reloj con incredulidad y a darse cuenta de que por primera vez tiene la oportunidad de elegir. Me gustó mucho cómo la peli muestra ese cambio sin necesidad de grandes discursos. Basta con ver la cara de las personas cuando descubren que ya no les quedan unas cuantas horas, sino meses o incluso años. Y ahí entendí algo que me pareció muy bonito. Cuando dejas de vivir con el miedo constante, empiezas a hacer espacio para vivir de verdad. Porque es difícil pensar en tus sueños cuando primero tienes que preocuparte por sobrevivir. Pero mientras la esperanza empieza a crecer en un lado de la ciudad, en el otro lado comienza el caos. Los guardianes del tiempo y las personas que controlan todo el sistema se dan cuenta de que ya no están persiguiendo a dos fugitivos, sino a una idea. Y eso es mucho más peligroso, porque puedes atrapar a una persona, pero es muy difícil detener a miles cuando empiezan a darse cuenta de que las cosas no tienen por qué seguir siendo iguales. Y sabes, a veces creemos que un cambio empieza cuando aparece alguien extraordinario, pero muchas veces basta con que una sola persona tenga el valor de dar el primer paso para que otros también se animen. Es como cuando alguien rompe el silencio y de repente todos los demás descubren que también pensaban lo mismo, solo que nadie se atrevía a decirlo. Sin embargo, la peli tampoco intenta vendernos la idea de que cambiar el mundo es algo fácil o que todo termina perfecto. Cada decisión que toma Will y Sylvia tiene consecuencias, y mientras más golpean al sistema, más peligro corren ellos. Hay persecuciones, pérdidas y momentos donde parece que todo el esfuerzo no sirvió de nada. Y creo que eso fue algo que agradecí de la historia, porque en la vida real los cambios importantes tampoco llegan de un día para el otro. Requieren tiempo, sacrificios y muchas veces renunciar a la comodidad. Al final, deja claro que las reglas pueden cambiar, pero nunca sin pagar un precio. Y quizá esa sea una de las reflexiones más honestas de toda la peli. Las cosas valiosas casi nunca ocurren porque sí. Ocurren porque alguien estuvo dispuesto a arriesgar algo para que fueran posibles. ¿Qué tal la pobre niña rica? Al final, Will y Sylvia consiguen hacer algo que al principio parecía imposible: demostrar que el sistema no era tan perfecto como todos creían. Después de vaciar una de las reservas más grandes de tiempo, millones de años empiezan a repartirse entre las personas que siempre habían vivido al límite. El equilibrio que durante tanto tiempo benefició a unos pocos comienza a romperse, y por primera vez, quienes nunca tuvieron una oportunidad sienten que su vida ya no depende de un reloj que está a punto de llegar a cero. Sin embargo, la peli nunca nos dice qué pasa después ni si todo cambia de la noche a la mañana. Y siendo sincera, creo que esa fue una buena decisión, porque el verdadero final nunca fue ver caer un sistema, sino entender por qué existía en primer lugar.
Cuando aparecieron los créditos me quedé pensando que In Time nunca trató realmente sobre relojes, tecnología o un futuro extraño. Todo eso solo era una excusa para hablar de algo que ya vivimos todos los días. Bueno, claro, nosotros no pagamos un café con horas de vida ni vemos un contador en nuestro brazo, pero muchas veces sentimos que el tiempo se nos escapa igual. Pasamos semanas enteras esperando que llegue el viernes, trabajamos pensando en las vacaciones, aplazamos esa llamada, ese viaje o ese proyecto porque creemos que siempre habrá otra oportunidad. Y sin darnos cuenta, los días empiezan a convertirse en meses y los meses en años. Creo que esa fue la pregunta que más me dejó esta peli. ¿Cuánto tiempo estoy viviendo de verdad y cuánto tiempo simplemente estoy dejando pasar? Y esto me recordó que todos tenemos el mismo reloj, aunque no podemos verlo. La única diferencia es que nosotros nunca sabemos cuándo va a llegar a cero. Tal vez por eso vale la pena dejar de posponer tantas cosas, disfrutar más a las personas que queremos y aprovechar esos momentos que siempre damos por seguros, porque al final el tiempo sigue siendo lo único que ganamos todos los días, pero también es lo único que nunca podremos recuperar. Y si algo me dejó esta peli es recordar que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Muchas veces vivimos esperando el momento perfecto para hacer algo, para llamar a alguien o para empezar ese sueño que llevamos años aplazando. Pero la verdad es que el tiempo sigue pasando. Hagamos algo o no. Así que ojalá disfrutemos un poco más de las personas que queremos, aprovechemos más los momentos y dejemos de dar por sentado que siempre habrá un mañana, porque el tiempo es el único que, cuando se va, ya no vuelve. Y bueno amigos, quiero desearles una bonita semana, que todas sus metas se cumplan y nos vemos en el próximo video. Bye bye.